Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos, siempre en Mega TV, aquí conversando la noche, para charlar con protagonistas de la sociedad en distintos niveles, profesionales, gente de la cultura, de la industria, también por supuesto políticos, gente de la música, hemos traído mucho últimamente, y hemos hablado poco con arquitectos, por eso hoy saldamos esa deuda con un querido amigo, pero además un hombre que ha trabajado muchísimo ya en este ámbito de nuestro país en los últimos 30 o 40 años. Él se llama Julio César Delgado Jiménez, pero es más conocido como Blacky Delgado. Aquí presentamos su semblanza y luego comenzamos a conversar la noche con él. Julio César Delgado. Su infancia transcurrió en Paraguarí. Posteriormente, la familia se trasladó a Asunción, donde asistió al Colegio Cristo Rey. De profesión arquitecto, en 1986 realizó su posgrado en España. En 1987 se desempeñó como profesor titular de proyecto en la FADA, expresidente de APAR, Asociación Paraguaya de Arquitectos, y de ADA, Asociación de Docentes de Arquitectura. Actualmente es miembro de la CAPADEI, Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios, presidente de Delgado Arquitectos S.A., donde cuentan desarrolladas y construidas 1000 unidades habitacionales. Mi querido Blacky, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto que viniste. Bueno, Mario, qué gusto, ¿verdad? Estos son los momentos muy interesantes en la vida cuando se charla con un amigo. Sí, porque no vamos acá a negar que somos casi hermanos de la vida, pero Exacto. hoy te quise traer como un gran profesional de esto que es una suerte de revolución en nuestro país, que es el boom inmobiliario, con todas las connotaciones que ello tiene, con todo lo que se ha pasado. Quiero hacer un poquito un recorrido histórico, inclusive de toda tu experiencia. Veo acá algo que los íntimos sabemos, pero la gente no. Te formaste en la primaria en Paraguarí, después viniste a Cristo Rey, después en la Facultad de Arquitectura. Te fuiste haciendo por el camino con una familia que te acompañó mucho también, ¿no? Sí, el agradecimiento especial a toda la familia, querido Papilaco, que siempre fue un tipo que apostó a mí y bueno, creo que hemos retribuido con creces eso. Hemos estado formándonos inclusive con un posgrado en España de 2 años. Previamente a eso hemos ido con el grupo de viajes de arquitectura durante 4 meses a Europa en esos viajes típicos que se hacían de la Facultad de Arquitectura, que se llegó hasta el número 5. Después eso terminó. Qué pena, ¿no? Porque eso sí que era una experiencia fabulosa y a la cual no todo el mundo tiene acceso normalmente. Se hacía un trabajo previo, se recaudaba el dinero y se viajaba por toda Europa y también por Estados Unidos. Qué pena que se perdió esa tradición, ¿no? Sí, es una verdadera pena y yo siempre me pregunto por qué pasó eso si hoy se tiene mucho más posibilidades de hacer ese tipo de viaje. Imagínate que nosotros en el año 83 que hicimos ese viaje, solamente lo hicimos vía telex, vía fax, vía telefónica, vía cartas. No estaba Claro. toda la tecnología a disposición como es hoy, ¿no? La Facultad de Arquitectura, la Nacional, formadora de muchísimos profesionales de alto nivel, tenía grandes profesores. Me consta que pudiste nutrirte de grandes como Jorge Patiño Migone, como el gran profesor de teoría Helmers, como Pelayo García enseñando historia. O sea, eso también fue muy valioso, ¿no? Sí, muy valioso, Mario. Sobre todo yo quiero resaltar lo de Jorge Patiño Migone. Jorge Patiño Migone es un docente que había hecho sus estudios, su formación en Uruguay, y tenía muy claro y muy avanzado todo lo que era respecto a arquitectura. Él nos enseñó a pensar, ¿verdad? A analizar las cosas como tenía que ser y la verdad que colaboró muchísimo profesionalmente con mucha gente. Jorge Patiño Migones ya falleció, pero es como que dejó una impronta. Lo que creíamos que la arquitectura era hacer casitas, murallas y paredes, cambió todo cuando llegaba a sus cajas de fósforo y armaba los volúmenes y nos enseñaba composición y nos enseñaba a valorar la arquitectura tradicional paraguaya. Era como descubrir un mundo, Blacky. Totalmente, porque era muy didáctica su clase y no tenía hora, no tenía límites. Ujú. Ese señor era un señor totalmente, íntegramente dado a lo que es la profesión, siempre se destacó por eso. Yo no voy a olvidar esas clases donde el pizarrón se terminaba y continuaba por la pared, sus clases, ¿no? Increíble, y con todas las cajitas de fósforo que vos decís y todos los elementos didácticos que pudieron habernos formado. Él también fue el asesor mío para
para decirme dónde podía hacer un posgrado que realmente me pudiera servir en el futuro. Ahí que fuiste a España. Ahí fui a España. Claro, por eso, aquella generación se fue formando con estos grandes profesores, una facultad que estaba todavía aquí en Asunción antes de ir a San Lorenzo, y donde también había, Blacky, un ambiente de mucha creatividad, inclusive salieron artistas plásticos, Locutores, periodistas. Periodistas, políticos, políticos, de sí. todo salió de ahí. Era una especie de hervidero en los años 70 la Facultad de Arquitectura en general, ¿no? Totalmente. Y ese condimento, o el condimento especial que se le ponía a eso, era que la ubicación de la Facultad de Arquitectura. Como estábamos en plena ciudad, entonces todo estaba al alcance y se intercambiaban las cosas mucho más fácilmente, ¿verdad? Entre profesionales, amigos y gente de otras profesiones, inclusive, te acordarás, ingeniería, Claro. odontología, estaban todos en la zona y era un hervidero, como vos decís. Claro, tenía un ambiente de campus Totalmente. realmente. Pero en la ciudad. En la ciudad. Es interesante esa visión. Ahora, veo que hiciste 1000 soluciones habitacionales, entre departamentos, casas, es un número que se usa en tu empresa. Antes, Blacky, el arquitecto tenía como máxima proyección construir casas. Si es posible, a los sectores más pudientes para que sean casas más onerosas, se ganaba mejor, los proyectos eran vivienda unifamiliar. ¿En qué momento comenzó a cambiar esto y los arquitectos comenzaban a ser parte del crecimiento de la ciudad ya a otro nivel como está ocurriendo ahora? Bueno, exactamente, Mario, lo que vos decís es así. Antes lo máximo que teníamos era hacer unos dúplex, Sí, una casa importante para alguien importante, claro. y ahí estaba más o menos el límite del arquitecto. Sí, Sin embargo, esto empieza a cambiar cuando todo cambia, ¿verdad? Cuando mismo la forma de vida en la ciudad cambia. Y el paraguayo no estuvo exento de eso. El paraguayo también entró en esa y empezó a salir a las 7 de la mañana y volver a las 7 de la tarde. Cosa que en nuestra época, en esa época no sucedía. Sucedía que te ibas a tu trabajo, venías a almorzar a tu casa, inclusive una pequeña siesta, sí. y volvías a trabajar y así sucesivamente. Pero eso cambió. Entonces también la gente empezó a venir menos a sus casas y necesitaba de menos espacio y lugares más cercanos a sus lugares de trabajo y compañía. Entonces ahí empiezan a surgir las primeras unidades pequeñas de departamentos. Porque acordate que primero fue esto como una especie de solución a gente de alto nivel, el tema de los edificios. Claro. Los ejes Exacto. habitacionales, te acordarás, ¿verdad? De todo lo que es la zona de Aviadores, Santa Teresa, que eran zonas destinadas a un padrón alto. Yo no me voy a olvidar nunca un titular de diario cuando llega y dice, se llegaron a las 1000 unidades premium de Asunción. Llegó a su techo. Y evidentemente ahí se llegó al techo. Recién ahora, después de casi 10 años, empieza de vuelta a surgir ese target. Claro. Mientras nosotros estábamos viendo unidades más pequeñas para darle solución a esa gente que estábamos hablando de clase media, que iba a su trabajo todos los días y que necesitaba de un espacio donde venir y descansar y tener las mínimas comodidades. Mira, me interesa mucho lo que estás diciendo porque es la experiencia que se está haciendo ahora y me ponía a pensar mientras hablabas que muchos dijeron que esto no funcionaría, que el asunceno quiere su patio, quiere su casa. Inclusive cuando discutimos temas urbanísticos en el bañado, siempre el problema era ¿y dónde se le va a poner al animal? ¿Dónde se va a poner la huerta? Fuimos casi una ciudad provinciana, pero tuvimos que rendirnos a la evidencia de que había que cambiar inclusive la cultura y la tradición, Blacky. Sí, había que cambiar y esos cuestionamientos yo tuve de mis propios colegas. Me decían, Blacky, estás loco, estás haciendo cajitas de fósforo para que vivan personas, porque nuestras primeras unidades en el 2007, cuando empezamos con los departamentos de un dormitorio, empezamos con 42 metros cuadrados. O sea, un número impensable para la época de vivir en un departamento de 42 metros cuadrados con un dormitorio y un pequeño balcón, ¿verdad? Claro. Pero eso es una constante hoy, Mario. Claro, y para como primera vivienda y además como inicio de una persona sola o con una pareja, cuesta todavía imaginar una familia en esa dimensión, ¿verdad? Pero ya no hay aquel que comenzaba con una casita. Se complicó el tema en Asunción, el valor de la propiedad también subió mucho. Hubo una expulsión hacia las ciudades vecinas muy grande. Hoy Luque, San Lorenzo, Ñemby tienen casi tantos habitantes como Asunción o más. La idea de que se hagan estas viviendas para clase media, sobre todo, para profesionales que pueden pagar en cuotas, tiene que ver con que con eso se garantiza que ellos puedan vivir cerca de la casa de sus padres, por ejemplo, que no abandonen la ciudad, que es el gran problema de Asunción.
Totalmente, y también tener calidad de vida, Mario. Nosotros llamamos a lo que a lo que empezamos a hacer, lo llamamos desarrollo inmobiliario en barrios tradicionales asuncenos, porque nuestro sector de más desarrollo fue en la zona de Barrio Jara Sí. y en la zona de Las Mercedes, ¿verdad? Que son barrios muy tradicionales. Y yo siempre pensaba, ¿por qué la gente decía, pasaba de largo Barrio Jara y iba al otro lado de la ciudad, Sí. viniendo del centro, pudiendo quedarse ahí y tener su espacio, ¿verdad? Claro. Y así empezamos a desarrollar, porque también se dio un fenómeno, ciertas universidades empezaron a surgir en esos barrios. Es cierto. Y también eso tenía una necesidad de solución habitacional. Y todo eso fue colaborando bastante para que empiecen los desarrollos en gran cantidad en esos barrios sobre todo. Aparte de los otros que ya teníamos en la zona de aviadores. Bueno, ahí comenzó también un gran problema que fue y que continúa siendo la transformación de los barrios. No fue fácil esto, Blacky, y genera muchas veces asperezas con los vecinos. Cuesta entender que Asunción tiene que crecer inexorablemente, aunque sea algunos pisos para arriba, no puede ser todo planta baja. Pero ¿cómo se está dando esa convivencia con el vecino tradicional? Y cuesta mucho, sobre todo en los barrios de mayor categoría, porque también se abrió bastante la densificación en barrios tradicionales como Villamorra, Manorá. Claro que a baja escala, poca altura, Claro. pero le cuesta entender a la gente, le cuesta mucho. Y yo siempre digo, genial, todo el mundo tiene el derecho de vivir en una propiedad de alto padrón, en sectores como Villamorra y otros barrios de ese nivel, pero yo creo que el nivel de escala de pago de impuestos debería ser muy diferente. ¿Por qué, Mario? Porque en un terreno de 800 metros cuadrados pueden estar 44 o 48 departamentos dispuestos, Que son 48 cuentas catastrales cuentas diferentes. catastrales que Sí. hacen que el municipio recaude más y que también todos los servicios que pasen enfrente estén más optimizados. En este momento, una cuadra utilizan 10 personas, 10 familias, y cuando se produce esta densificación, pero se triplica y se multiplica exponencialmente eso. Que entraste en un tema que es bien importante también y hasta polémico y vamos a desarrollarlo en el próximo bloque. Si Asunción acompaña o no esta idea de crecimiento. Sos amigo de varios ex intendentes, me Sí. incluyo, no solamente yo, varios otros también, Enrique Riera, por ejemplo, son amigos tuyos y con todos tuviste una relación de tratar de ayudar, pero también de empujar los cambios y te diste cuenta también lo difíciles que son esos cambios. Hablemos un poco a la vuelta de eso. ¿Qué está haciendo Capadí, por ejemplo, en ese sentido? Ok. ¿Cómo está la legislación? ¿Cómo está? Total, ok. Vamos a repasar con el arquitecto Delgado esto porque sabe bastante del tema y lo sabe desde la experiencia, no desde la teoría, que es muy importante. También le quiero preguntar cuánto cuesta realmente tener una vivienda para un matrimonio que recién se casa. Nuestros hijos, queremos que se queden en Asunción. ¿Cuánto tienen que pagar? ¿Cuánto pagan mensual? ¿Cuánto tienen que adelantar? ¿Se puede pagar en pozo? Es interesante que todos estemos atentos porque a todos nos toca esa situación en este momento. El arquitecto Delgado con nosotros sigue a la vuelta de la pausa. Estamos hablando con el arquitecto Julio César Delgado Blacky, a quien conozco de toda la vida, pero que hoy quiero presentarlo como un profesional muy, muy exitoso en su rubro y que es parte de esa revolución junto a muchos otros profesionales y empresas de esto que estamos viendo en Asunción, que es el gran crecimiento y que genera incluso artículos en el extranjero, que genera una especie de atracción muy particular por Paraguay como punto de inversión, por la seguridad que tenemos en materia macroeconómica. A propósito, quiero arrancar con eso, Blacky, este bloque. A ver, obviamente vino inversión extranjera. Fuimos atractivos en un momento dado. Sigue esto a lo mejor con menos ritmo que al principio. ¿Hasta qué punto el inversor extranjero se siente atraído y por qué a invertir en ladrillos en Paraguay? Bueno, acá es muy importante, Mario, recalcar una cosa. Lo que ves en la ciudad, ese pujante desarrollo de los últimos 10 años, lo hicieron los empresarios paraguayos, los desarrolladores paraguayos con capital paraguayo. Ok. Esto hizo que nuestros vecinos países hayan visto con muy buenos ojos, porque no era lo mismo venir a Asunción hace 15 años y venir hace 8 o 10, ¿verdad? Sí. De cómo ya fue mejorando eso. Avisoraron eso y empezaron a ver los retornos importantes que tenía la inversión en Paraguay. En un principio vinieron por hacer un edificio y vender las unidades.
Sí. Ese era el primer negocio de los extranjeros. El clásico. El clásico. Hoy por hoy, que era el famoso, no se sabía, ¿verdad? Venían, invertían, vendían y el dinero iba afuera. Sin embargo, ahora eso queda acá. Se acostumbraron a ellos y eso un poco por la seguridad que tienen el tema de alquileres. Entonces, la gran mayoría realiza edificios que son para alquileres actualmente, algunos para la venta y otros para alquileres. Eso cambió muchísimo la forma de invertir de los argentinos y uruguayos principalmente, que son nuestros principales aportantes en cuanto al crecimiento de las unidades habitacionales. Brasil no, Brasil estuvieron varios empresarios acá, pero ellos están acostumbrados a otra escala. Ellos hablan de a 50.000, a 100.000 viviendas, Claro. entonces no es un negocio para ellos Paraguay. Claro, es interesante esa diferencia. Sí. Te iba a preguntar por qué, pero eso que señalaste al principio es muy importante, porque también se tiene la fantasía de que todo vino de afuera y que es una burbuja inmobiliaria de que vino plata de afuera y con eso Asunción explotó. En realidad, el extranjero primero ve lo que hace el empresario local y si le parece interesante y positivo, si está comprobadamente como un negocio de éxito, recién ahí viene. El capital siempre es cobarde aquí. Totalmente. Yo recuerdo 2015 fue tal vez el momento de mayor crecimiento a nivel profesionales paraguayos en Paraguay, ¿verdad? De inversión en Paraguay, de empresarios. Y en esa ocasión fuimos una delegación de 14 desarrolladores con empresas a la Expo Real Estate del Hilton en Buenos Aires. Ahí empezaron a mirarnos totalmente con otros ojos. Y a partir de ahí el concepto hacia Paraguay fue increciendo cada año, pero cada vez más, ¿verdad? Entonces eso ayudó mucho al desarrollo de los nuevos desarrollos, vale la redundancia, de los nuevos emprendimientos que se hacen en Paraguay. Bien, hablaste tema alquileres también. Esto es un tema clásico en Asunción que no siempre ha sido fácil. Todavía hay una especie de tensión en el mercado en cuanto a que los alquileres parecen muy altos, también en los precios de las propiedades en sí. Te preguntaba antes de la pausa, o dejaba la pregunta abierta, ¿qué le cuesta hoy a alguien que quiere arrancar? Que tiene ya su trabajo, gana 10 millones él, 6 millones la señora, ya tiene su autito que está pagando en cuotas. ¿Puede ese joven profesional quizás aspirar a tener su primer departamento en Asunción? Bueno, aspirar a tener su primer departamento como alquiler, sí. Sí, Como propietario, más dificultoso. ya. ¿Qué necesita? Es por eso que nosotros estamos trabajando, Mm. pero desde hace mucho tiempo, inclusive con el Congreso de la Nación, desde Capadei, Sí. primero en la creación de una ley de la vivienda, que ya existe esa ley de la vivienda, sí. pero eso hay que normalizarlo, o sea, hay que hacerlo, digamos, hay que implementarlo. Claro, con la- reglamentar también. Reglamentarlo y Sí. compañía, eso hay que hacerlo con el Ministerio de Hacienda, hay que hacerlo con el Sí. Ministerio de Urbanismo, y a ese punto es que todavía no podemos llegar, Mario. Nosotros pregonamos la creación del banco hipotecario. ¿Por qué? Porque el banco hipotecario lo que va a hacer es darle a 30 años de plazo Claro. a un joven a una tasa baja para que pueda pagar su alquiler, o sea, su cuota al mismo precio de un alquiler. Bueno, que es ahora Baruja está hablando de eso para la primera vivienda, el caso de gente menos pudiente, digamos. Él está proponiendo eso. Lo escuché a Juan Carlos Baruja, un tipo muy interesante, entre paréntesis. Sí, totalmente. Pero lo otro, ¿cómo es posible? Y esto se lo dije a muchos de tus colegas, ¿cómo es posible que yo pueda comprar un lindo auto japonés o coreano con una entrega de $300 y me entregan ya mi autito nuevo, 8 kilómetros y pago en 5 años, 6 años, 7 años? Y tengo un auto de 20.000, 25.000, $30.000. Inclusive podemos irnos más arriba. ¿Y por qué no puedo hacer lo mismo con un departamento? Bueno, yo creo que esa pregunta tengo que trasladarlo al sistema financiero. Porque el auto es un commodity, Claro. actualmente lo tiene una persona con el ingreso más mínimo puede acceder a un auto. Sí. Nosotros no podemos entender. Resulta que creo que la vivienda, o sea, un departamento o una casa tiene más inconvenientes a nivel judicial. Entonces le complejiza más a los bancos. Y como la mayoría de los bancos están en consumo, en crédito de consumo, entonces están muy interesados. Por eso es que nosotros pregonamos el tema de la creación del banco de la vivienda, el banco hipotecario. Claro. Pues es la única forma. Un banco que se dedica a eso. Claro, y el gobierno central, yo sé que el presidente Peña está en eso, ¿verdad? Él tiene que conseguir los fondos para ese banco hipotecario. Que en el mundo hay. En el mundo hay plata, pero a montones. Claro. Entonces, es cuestión de hacer buen lobby y traer exclusivamente para eso y destinarlo a eso. Yo creo que eso va a ayudar muchísimo. El aspecto legal y también el marco jurídico en el cual ustedes se mueven. Me acuerdo que una de las quejas era el tema catastral. Sí.
qué difícil el proceso de la partición de la propiedad, porque el que compra su apartamentito quiere su título rápido de aquí. Totalmente. ¿Sigue siendo muy lento eso? Bueno, arranquemos luego, vos sabes perfectamente que cuando viste como intendente la aprobación de los planos municipales. Ahí ya es es una sí. tortura. Sigue siendo. Sigue siendo una tortura. Ahora eso Se buscaron varias ahora vías. entró en onda digital, pero siempre está caído el sistema. O sea que nunca podemos aprobar los planos. Yo sé porque esta mañana fue gente mía, tenemos un proyecto y está caído el sistema y cuando el sistema se restablezca, entonces vamos a ir con el tema de la corrección de planos. Bueno, eso es un punto al margen. Claro. Lo mismo en catastro. Catastro es un problema y registros públicos juntos hacen que esto se dilate entre que vos compras un departamento hoy y dentro de un año puedas tener tu título. Claro. Es así más o menos. Y eso ralentiza todo el proceso. Ralentiza todo, el pago, el banco, o sea, muchas cosas ralentiza. Vale decir, todavía tenemos esa asignatura pendiente de agilizar mucho más. En otros países, vos tenés experiencia también, conocés mucho Argentina, Uruguay, ¿esos mecanismos están más ágiles? Un poco más nomás también. Ok. Argentina tiene sus problemas también, sobre todo en la aprobación de plano y el registro y compañía. Pero un poco más rápido que nosotros. ¿Qué quiere decir compre en el pozo la propiedad? Uno compra una utopía, una cosa que algún día se va a hacer. ¿Qué seguridad se le da al que compra y qué ventaja se le da? Bueno, ahí es fundamental la confianza, Mario. Si vos me vas a comprar a mí una unidad, tienes que confiar en mí. Porque yo te vendo aire. Claro, ¿verdad? está el pozo solamente. Está el pozo, ni el pozo está todavía. Entonces, te vendo un sueño que vos tenés, que vas a tener un departamento. Y por eso te voy a cobrar un dinero. Claro. Vos me vas a dar un anticipo y me vas a ir pagando mensualmente. Después, al tercer mes, verás los primeros pilares y así sucesivamente. Claro. ¿Verdad? O sea, es cuestión de confianza. La persona que compra en el pozo, compra confianza. Y esa confianza se logra con años y cumpliendo con los clientes. Claro. Pero tiene mucha ventaja. Una persona que compra en pozo puede tener entre 10 y 15% menos del precio del valor final de la propiedad. Ok. ¿Verdad? O sea que tiene sus Ahorra grandes ventajas. 15% de lo que... Claro, hay gente, te cuento, en nuestro caso hay gente que tenían CDA, o sea, tenían las cajas de ahorro a largo tiempo Sí. y sacan y compran un departamento al contado porque les va a rendir más, ¿verdad? Que su CDA. Pero lo hacen porque confían. Por Claro, eso, o sea, finalmente yo para jugarme a esa tengo que saber bien quién es el totalmente, presidente de la empresa, quién es el constructor. Tenemos que conocernos. totalmente. Y aparte de eso, ahí es donde entra Capadei como cámara. Ok. En la cámara tenemos nosotros nuestros códigos y se le acepta solamente a personas que hayan cumplido ciertos requisitos. O sea, que cuando vos compres un departamento de una persona que está o una empresa que está relacionada a Capadei, tiene la garantía del gremio que vas a tener tu departamento. Eso es importantísimo. Súper importante. Ya, y para ingresar a Capadei hay ciertos requisitos. Muchos requisitos. Y entonces, los que cumplen están, somos 35 miembros de Capadei, eso fue creciendo. 35 miembros activos de Capadei, que bueno, damos la garantía, es más, en los vallados ya estamos poniendo que somos miembros de Capadei. Es como un sello de garantía, ¿verdad? Importante, también un compromiso. También, no, es un compromiso también. ¿Quién es el presidente de Capadei ahora? Raúl Constantino, el ingeniero Raúl El Constantino. ingeniero. Sí. Vamos a traerlo también para hablar a Raúl. El otro tema, el tema más urbanístico. Una de las quejas que se escuchan es que crecen los edificios, pero que no tiene la ciudad la infraestructura adecuada en desagüe cloacal, en desagüe pluvial y en los problemas que genera alrededor un edificio, por ejemplo, en materia de tránsito. ¿Cómo se lidia con ese problema con el municipio y con la ciudadanía? Bueno, y en definitiva, después de mucho tiempo y con la experiencia, te puedo resumir diciendo lo siguiente. La solución la tiene el gobierno central. Los gobiernos locales no disponen de los fondos para poder realizar todos esos trabajos. Hay un estudio hecho por Bandana Ferreira, muy interesante, Sí. de cuánto se necesita en Asunción y el área metropolitana para que sea la ciudad vivible. Claro. En este momento ni Asunción tiene el 100% de red cloacal. No. Entonces, es un problema. Estamos viendo, parecemos Dubái de repente, pero enfrente de centros importantes de la ciudad, en barrios muy importantes, el agua
de la grúa que corre Claro. por la canaleta. Pasan los corporativos. Exactamente. Y lo que va haciendo la municipalidad siempre es todavía muy lento. Ahora se está haciendo Molas López, que es muy importante. Lo vamos haciendo paliativamente, no Sí. previendo cosas. Un plan completo, alguna vez escuché que hizo el BID Asunción y Central, era más o menos 1.000 millones de dólares. Pero Sí. que claro, se pagan largos años. Ya supera ahora, está por los 2.000 millones. Claro, porque el problema es más grande. Sí, exactamente. Ahí entran cauces hídricos, entra desagüe cloacal, infraestructura, puentes, Soterrar cables, todo. soterrar cables, claro. Y ahí sí vamos a andar mucho más rápido, puede existir el transporte público mucho más eficiente, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar de esa Pero manera. ahí si no se mete el gobierno central no hay caso. No hay caso. No existe intendente que pueda hacer eso. Quizá Si me ahora, dice, mira, quizá ahora que son más amigos Santi y Nenecho, a lo mejor pero hemos tenido en época de Riera, sí, ¿de te dan acuerdo? el mismo signo. El mismo signo. La ley de Cada presidente. capitalidad por lo menos, ¿no? Y sí, pero tampoco es suficiente. Tampoco. O sea, nadie te va a O sea, dar tienes 1.000 una millones. inversión grande. Grande y nadie quiere hacer nunca porque no se ve eso. Queda todo bajo tierra. Es interesante cómo el problema de la ciudad incluye a todos, sobre todo al propio Estado, aunque creamos que es un problema local o vecinal nomás. Lo dice un arquitecto que trabaja hace años en el rubro. Vamos a volver con más preguntas para Blacky Delgado. Es interesante este tema de cómo llegar a la casa, al departamento, cómo mejorar nuestra calidad de vida. Y sobre todo también los problemas urbanísticos, porque también conoce el tema. ¿Por qué no podemos ser como Curitiba, por ejemplo? ¿Por qué Buenos Aires es nuestro paraíso y acá no llegamos ni cerca? A la vuelta le pregunto a Blacky Delgado. Gran versión de Riola Alvarenga de la balada del Indio, Ismael Ledesma, nuestra cortina. El saxo lo toca Ed Calle, uno de los mejores saxofonistas del mundo. Los muchachos están haciendo muy buena música. Bueno, Blacky, querido, me quedé nomás pensando en esto de las ciudades. Y hemos podido ver ciudades como Curitiba que sí lo lograron. Claro, con un visionario como Jaime Lerner, con otros presupuestos, pero ¿qué recordás de esa experiencia? Bueno, de Jaime Lerner, por supuesto, gran arquitecto, lo que hizo él de urbanismo en Curitiba. Él fue el mentor del Metrobús y eso fue un boom mundial. Él fue contratado después por todos lados para que replique esa experiencia. Y él lo que hacía era, primero creaba todo lo que era la circulación, lo que es la calle, la avenida, posteriormente el transporte y por último y la infraestructura, ¿verdad? Y por último, los edificios. O sea, primero se hacía la infraestructura y luego se construían los edificios. Nosotros acá al revés. Sí. Digo, ejemplo, lo que ahora ves en Molas López, Sí, que están bueno, los edificios. están todos los edificios 5 Sí. estrellas. Y ahora por fin se terminó la parte que tenía varios problemas. Claro. A ver, a mí me preguntaba mucho eso, Blacky, y yo le decía, el dinero cuando está y quiere reproducirse no se lo puede atajar. O sea, si alguien quiere invertir y hacer su edificio, no va a esperar 10 años que esté la infraestructura. Si encuentra el marco legal mínimo, se mete y hace el desarrollo, porque hay una demanda también. Entonces, esa ecuación de Lerner es fabulosa, pero quizás al precio de frenar la inversión, lo cual Paraguay no está en condiciones de hacer. Totalmente. No podemos decirle a la gente, esperen, vamos a terminar todo, después vengan. No, no se puede. Pero sí hay que empezar a solucionar. Claro. O sea, yo creo que hay que, por lo menos, las vías de penetración a la ciudad, las grandes avenidas deberían empezar a tener ese tipo de soluciones. Por lo menos por algo tenemos que empezar. Quiero que seas sincero. Sí. Como amigos nos conocemos. ¿Qué pensás realmente de este crecimiento hacia el Chaco, estas historias de la otra Asunción, del que tiene dinero que quiere irse lejos para no ver cerca los problemas de la ciudad? ¿Va a andar o no va a andar? Mira, siempre analizo, lo que vos me decís, Claro. analizo casi todos los días. Tuve la oportunidad de estar al otro lado porque tengo un amigo que tiene un desarrollo importante y quiere que vaya a desarrollar unas cosas dentro de lo que es sus 39 hectáreas que tiene desarrollando. Ya soy el Chaco. Ya al otro lado del Chaco, cruzando el puente. Claro, territorio del Chaco. Bueno, primera cosa que ellos hacen, obviamente, es elevar la tierra Sí. a cota 64 para que sea inundable. Para O sea, que- que no sea inundable. Exacto. Una vez terminado eso, tienen que meter toda la infraestructura, porque estamos hablando de lo mismo. No existe la infraestructura en esa zona. Claro. Entonces, ellos tienen que crear la infraestructura y posteriormente conectarse con el servicio público. Entonces, eso tiene un costo y hoy tenemos al otro lado del río ya
propiedades que cuestan $200 el metro cuadrado en lugares que eran zonas inundables. Y la gente lo está comprando. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Está la cabecera del puente, desde la rotonda de General Santos y la avenida Costanera, queda exactamente a 2 minutos. O sea, en 5 minutos puedes estar al otro lado del puente y puedes estar en tu casa. Yo hablé mucho con la gente porque hay una problemática muy grande en Asunción, que es la gente trabajadora que viene viajando 2 a 3 horas de sus lugares donde viven. Terrible. Hay gente que sale a las 3:30 de la mañana, las 4 para venir. Tengo albañiles que vienen a esa hora. Sí, los operadores acá en la radio. Totalmente. Si ellos tuviesen una solución habitacional al otro lado del puente, en un núcleo importante de gente trabajadora, sería una gran solución. Estarían en 20 minutos en sus lugares de trabajo. En cualquier lugar de Asunción. 20 minutos, media hora. Eso podría ser muy interesante. Pero hasta ahora, todos los que se manifestaron en hacer desarrollo son desarrolladores privados. Claro, y también para un target alto. Un target alto, sí. La mayoría con lagos, cancha de golf, etcétera, etcétera. Que casi ya para hacer base ahí y venir poco a Asunción. Ahora, el otro que vos decís, tendría que intervenir el gobierno en todo caso, sí, con algún desarrollo social. O una APP, una asociación pública-privada, donde el gobierno sea socio y que se puedan desarrollar ese tipo de unidades. Y que compren la gente, que compre para sus unidades. Te tocó trabajar con el primer equipo de Franca Costera, época Riera, qué tema que, bueno, vamos yendo a poco. Ahora por fin está la Costanera Sur. A mí me parece un milagro, participamos de eso, gracias a Dios, apoyamos y acompañamos. También el traslado del Bañado Tacumbú, de ese barrio, para que haya 2.500 soluciones habitacionales. Pero falta mucho todavía. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, lastimosamente, el proyecto de la época de Riera no se llevó adelante, porque ese era ya un proyecto que inclusive estaba aprobado por el Banco Interamericano y contemplaba la integración de la gente de la Chacarita con el nuevo proyecto. O sea, había unidades para desarrollo privado y también había soluciones habitacionales y laborales para la gente de la Chacarita, de todos los lugares donde iba eso concretándose. Lastimosamente no se pudo llevar a cabo. Estamos hablando hace casi 30 años. 2000. Sí, 24 años casi. Exactamente. Ya estaba la solución. Estaba el primer préstamo, me acuerdo, del Banco Interamericano. Después por política no salió. Por política. Y raro, política y un desencuentro entre colorados. Mi amigo Enrique Herrera y Nicanor Duarte Fruto, que era el presidente. No se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. Después entonces, se intentó de vuelta. Claro, porque Enrique estaba como para ser presidente, algo así. Entonces, toda esa historia, sí. Toda esa historia que siempre pasa, ¿no? Yo tengo que reconocer que tanto con el gobierno Cartes como con el gobierno Marito avanzamos bastante en lo que se podía. Reitero, Costanera Sur, se hizo la Costanera Norte, pero el tema es que sigue todavía muy degradado todo el terreno. Ahora se va a hacer lo de Bañado Tacumbú, pero ahí estamos hablando, y vos conocés mejor que yo, por lo menos 25.000 familias. Totalmente, pero existen las condiciones, hay que trabajarlo. Lo que pasa, nunca se hace a fondo nada. Ese es el problema. Entonces hacemos la ruta famosa, la Costanera, el parque, y ahí creemos que hicimos todo. Pero la solución, las 25.000 personas, familias que están ahí, ¿cómo lo solucionas? Ahora creo que hay un proyecto interesante de Bañado Sur que soluciona, porque ese fue un trabajo bien llevado adelante. Sí, con un pacto social, con el grupo del Padre Velasco, con el CANSAP. Totalmente. Pero falta todo el resto. Falta Bañado Norte también. Y aparte también cuesta hacer entender, Blacky, y en esto quiero que me ayudes, que sin la inversión privada es muy difícil hacer el desarrollo social. Tiene que ser un combo de ambas cosas. Totalmente. Y esa inversión social tiene que ser la solución a la inversión privada. O sea, yo puedo tener un conjunto de edificios que brinda una serie de servicios que necesita un apoyo de la gente de ahí. Todo lo que es servicio de mantenimiento, todos los servicios que puedan tener ese complejo hecho por el privado, necesita esa gente que vive ahí. En su momento no te gustó mucho el tema de las oficinas de gobierno. No. La ubicación, ¿por qué? Una opinión muy personal, sí. Personal, ¿verdad? Y no, porque crea un conflicto tremendo a nivel tráfico, Mario. Sería muy bueno si es que empezamos a desarrollar el centro como soporte y apoyo a la oficina del gobierno. Pero para eso otra vez tiene que haber políticas públicas de incentivos al sector privado
para que vaya el sector privado a invertir y que esas personas que trabajan en la oficina de gobierno puedan acceder a una unidad habitacional, por ejemplo, en el centro. Que están todas casi desocupadas. Todas desocupadas, todas desocupadas. Mirá que hay, ahora leí que en el gobierno Peña de vuelta hay una iniciativa, van a soterrar los cables, parece que hay un dinero otra vez. Siempre hay luego la posibilidad de hacerlo. Pero el centro histórico sigue siendo otro de los grandes reclamos ciudadanos. Ahora, tengo un minuto, quiero que eso desarrollemos en el próximo bloque y después la parte final. Pero en 2 palabras nomás. Finalmente eso depende de una iniciativa pública o el sector privado también tiene que decir voy a dejar de especular y voy a también apostar por el centro histórico. De ambos lados tiene que venir, Mario. O sea, el gobierno tiene que asegurar, yo te voy a decir una cosa que vos sabes mejor que nadie, los pagos de impuestos en el centro son muy elevados de repente. Y hay que buscar incentivos. No puede ser que todos los segundos pisos de la calle Palma, por ejemplo, sean depósitos. Claro. Deberían vivir gente y darle vida al centro. Sí. Y para eso le exonerás de impuestos al propietario, que si mete gente dentro de su apartamento, no paga impuestos por X años, qué sé yo. Lo más curioso es que el centro sí tiene todos los servicios. Todito, el único sitio que tiene todos los servicios. Bueno, vamos a hablar un poquito más de eso a la vuelta y hacemos un redondeo con Blacky Delgado, que ha tenido la gentileza de venir esta noche a charlar con nosotros. Es un hombre que ha participado del crecimiento de la ciudad en materia de inversión inmobiliaria y ha generado una cantidad de soluciones habitacionales para esta ciudad. Todavía insuficiente, obviamente, porque Asunción sigue necesitando de más desarrollo. A la vuelta hablamos de esto con el arquitecto Blacky Delgado. Con Blacky Delgado, que hoy vino a charlar con nosotros amenamente, un poco recordando aquellos primeros años de niñez, adolescencia y juventud en Facultad de Arquitectura y después toda su trayectoria profesional. Me olvidé algo fundamental, tenés 2 hijos que están trabajando contigo también. Felipe. Felipe, que es desarrollador, sí. Y Ana Laura, que es arquitecta y está conmigo en la empresa. Bien, o sea, en ese sentido hay Delgado Arquitectos para rato. Esa es la idea, de ahí el nombre de Delgado Arquitecto. Bueno, un saludo para ellos también que los conozco de niños. Ahora, Blacky, me quedé pensando en lo del centro histórico. Vimos Quito, que tuvo toda una remodelación con fuerte inversión española. Otra vez, La Plata hubo varios planes de la cooperación española, europea. ¿Por qué no lo hacemos nunca? ¿Por qué nos cuesta? Yo me voy a decir, vos estuviste ahí, tenés que decirme vos. No, pero vos decime desde el punto de vista privado. Mira, el privado, yo creo que no encuentra el ámbito ideal para invertir en el centro. Hay unas cuantas inversiones aisladas que se hicieron. Sí. Y ahí quedó, ¿verdad? Palmaroga, por ejemplo. Sí, Palmaroga, después el edificio al lado, cerca del Palacio de López, sí. Pero así son muy aislados, no es una intervención fuerte de parte de los desarrolladores. ¿Sabes qué me dijo el español de Palmaroga? Una vez, tomando un café, me dijo, porque todos tratamos de ayudar cuando aparece eso. Me dijo, mi problema es con los propietarios privados vecinos míos. Que me fui a hablar con cada uno de ellos y me dijeron, no me interesa, hasta que esto no cambie, yo no voy a poner un peso acá. Claro, porque todos juntos tenemos que cambiar. Eso es lo que se equivoca a veces el empresario. Somos también un problema nosotros a veces. Claro. Realmente. Bien, ahora, ¿cómo ves el panorama actual? Comienza el nuevo gobierno, siempre hay una expectativa, se habla de un crecimiento económico otra vez. ¿Ves, vos que estás todo el día hablando, se está moviendo el negocio, está estancado, ¿cómo ves? Mira, hay un sector que funciona muy bien. Yo creo que mucho cambio no va a haber. Tal vez los sectores que necesitaban más van a ver, digamos, un mejoramiento. Pero nosotros, como siempre decimos, nosotros queremos condiciones laborales nomás. Dentro de lo que es nuestro gremio, nuestros trabajos de desarrollo inmobiliario, necesitamos condiciones serias para que vamos a seguir trabajando. Le decimos siempre a la gente del gobierno central, no necesitamos dinero nosotros para construir, necesitamos crédito del gobierno para que construyamos. Nosotros necesitamos que la gente nos compre las unidades. Claro. Que vos, Mario Ferreiro, pudiste acceder a una vivienda a precio de alquiler pagando tu cuota. Claro, o sea, que mejore la economía de la gente. Totalmente, Mario, porque y ahí está hoy por hoy 80% de nuestro desarrollo está en manos de inversionistas. O sea, donde refugia su plata y ganan alquileres. Entonces, ¿qué pasó? Ahora hay abundancia de unidades. Sí. Los alquileres se mantuvieron o bajaron en algunos casos. Anteriormente no era así. En el 2015, por decirte, la rentabilidad era altísima. Llegamos a 12-15% anual. Hoy estamos en el orden de los 8%.
Claro. 6, 8%. Y vamos a llegar a 5% a los estándares de la región. Y un aspecto importante que la construcción sigue siendo fuente de trabajo muy importante para el paraguayo. O sea, vos ves una obra y hay por lo menos 40, 50 personas, familias otra vez que dependen, desde el obrador hasta el último albañil, desde el que provee los servicios, mueve toda la economía. Totalmente. Es el gremio que más genera mano de obra en el país. Realmente la pandemia salvó la construcción. Sí, me acuerdo. Salvó la construcción la pandemia. Y Sí. ahora justamente estamos pidiendo un reconocimiento del Ministerio de Industria. Estuvimos con el señor Jiménez la otra vez para pedirle que se nos reconozca como industria, porque como industria vamos a tener ciertos beneficios. Eso nos va a ayudar, porque somos la industria de los desarrollos inmobiliarios. Nosotros transformamos en materia todo lo que creamos, ¿verdad? O sea que eso genera mano de obra y mucha. Se me va acabando el tiempo, Blacky. A ver, de todas maneras, elegiste Asunción, sos un ciudadano de Asunción, a pesar de que he venido a Paraguarí, que apostó por su ciudad. ¿Te parece que esto todavía puede mejorar? ¿Asunción? Sí, Claro que puede mejorar. como plaza, como... Asunción puede mejorar tremendamente, tal vez no a nivel de grandes obras de infraestructura, pero cosas básicas podemos solucionarlas y para eso simplemente sentido común y personas que realmente quieran llevar adelante eso y que vayan solucionando el del día al día, que es lo que más nos preocupa, ese día a día que vivimos en Asunción. Bien, una anécdota. Hay un corpóreo frente al Palacio de Gobierno que dice Asunción, unas letras grandes, la gente va a sacarse fotos, los matrimonios, los estudiantes. Esa fue una donación del delegado arquitecto a la ciudad, me acuerdo perfectamente, y hasta ahora se la valora mucho. ¿Cuántos años que están con la empresa? Y estamos, delegado arquitecto, va a cumplir 25 años. 25 Ya. años. Claro, y antes comenzaste individualmente. Sí, individualmente. Ujú. Y lo que dijiste, el gesto hacia la ciudad es, Mario, yo tengo que ser agradecido con la ciudad que me dio su sitio, su tierra, para que yo crezca, ¿verdad? A nivel económico. Y hay que ser agradecido. Yo creo que ese tipo de gestos deberíamos tener todos los empresarios, de una u otra manera. Yo me siento feliz y orgulloso de aquel aporte porque siempre, cada vez que abro una página en Google, donde sea, aparece la letra, ¿verdad? Claro. Y es como un poco algo referencial de la ciudad de Asunción. Y así podemos lograr muchas cosas. Querido Blacky, gracias por venir. Una charla muy amena, seguiremos hablando, pero ojalá que nuestra querida capital, madre de ciudades, mejore y siga creciendo. Ese es el deseo. Ojalá, Mario, y muchas gracias por la entrevista. Estuvo muy buena. Gracias, querido Blacky. Pueden buscarlo en las redes sociales, pueden entender mejor el negocio, la propuesta, el proyecto de viviendas que tiene el arquitecto Delgado, que hoy nos contaba algunos aspectos de este fenómeno que es Asunción en materia de crecimiento inmobiliario, pero un crecimiento que necesita una cantidad de cosas, entre ellas también, ¿por qué no?, el apoyo del gobierno local y del gobierno nacional. Hacemos la despedida de siempre, agradeciendo la sintonía. Les esperamos acá en Mega TV todas las noches, de martes a viernes, con Conversando a la Noche, cada capítulo con un invitado especial. Gracias y buenas noches.